En el anterior video presenté esta imagen como un átomo, pero no es así, es tan solo una representación de lo que se denomina como celda. Así que, ¿de qué están compuestos los metales? Toda materia está compuesta de átomos. Como bien sabemos, los átomos se componen de tres partículas elementales. Partículas neutras conocidas como neutrones. Partículas con carga positiva que se encuentran junto con los neutrones, denominadas protones. Y los electrones que orbitan alrededor de las dos anteriores, las cuales cuentan con carga negativa. Aunque todo este tiempo hemos estado basándonos en el modelo propuesto por Bohr, el más conocido debido a su simplicidad. Pero debido a esto no es el más acertado, debido a que el movimiento de los electrones no lo realiza direccionalmente como ocurre en su modelo. Para poder comprender la estructura atómica de un metal, debemos simplificar lo que se representa como un átomo, como tan solo una pequeña esfera, ya que si queremos una representación lo más cercana a la realidad, deberíamos basarnos en el modelo de Schrödinger, el cual realizó un modelo que se adapta mejor, aunque es más complejo y su deducción fue casi meramente matemática. La representación más acertada sería esta. ¿Pero qué mantiene a estos átomos unidos? La respuesta es simple, son los enlaces. Enlaces de distintos tipos, dependiendo de la fuerza que existe en la unión. De mayor a menor fuerza tenemos el enlace covalente, existente entre dos elementos no metálicos. El enlace metálico, que en sí es la unión de iones positivos donde los electrones vagan libremente alrededor. El enlace iónico, que se compone de un metal con un no metal. Relacionado con los enlaces, ahora hay que ver lo que es un arreglo atómico. El arreglo atómico juega un papel importante en los materiales como son los metales, ya que dependiendo del arreglo que tienen, se determinan sus propiedades. Como por ejemplo, el arreglo atómico del aluminio le proporciona una buena ductilidad. Existen tres tipos de arreglos atómicos. El primero se denomina sin orden, el cual se refiere principalmente a gases, debido a que los átomos se encuentran de forma aleatoria, sin dirección u orden. En segundo lugar se encuentra el de corto alcance, el cual, como su nombre lo indica, los átomos solo interaccionan con los átomos vecinos. Normalmente dicho arreglo se encuentra presente en moléculas covalentes, como son los polímeros. Y por último se encuentra el orden de largo alcance, donde se encuentran los metales, aunque verdaderamente los metales presentan dos tipos de arreglos, tanto el de corto alcance como el de largo alcance. Dicho tipo de arreglo se extiende por todo el material, y dichos átomos presentan un patrón repetitivo, regular en forma de red. Esta red se denomina como red cristalina, la cual se compone de infinidad de puntos de red, los cuales se conforman por uno o más átomos. Cada material posee un tipo de red diferente, ya sea por su tamaño, forma y tipo de enlace. Por lo tanto, cada material se le concede un tipo de estructura cristalina. Como os había mencionado, el arreglo cristalino define ciertas propiedades de cada material. Es por ello que es importante estudiar el tipo de estructuras cristalinas más comunes que se encuentran en los metales. Y para estudiar dichas estructuras, como todo, se empieza por lo básico, es decir, una celda unitaria. Una celda unitaria es la subdivisión de la red cristalina, que sigue conservando las características generales de toda la red. Existe una vasta cantidad de celdas unitarias, pero solo nos enfocaremos en la principal,
la celda unitaria cúbica. Al tener enlace metálico y de naturaleza no direccional, no hay restricciones en cuanto al número y posición de átomos vecinos más próximos, lo cual conduce, para la mayoría de los metales, a una estructura cristalina con un gran número de vecinos muy próximos, densamente empaquetados. En este video hablaremos la disposición de los átomos en las celdas unitarias de las tres principales estructuras cristalinas metálicas. En primera instancia se encuentra el arreglo cristalino BCC, por sus siglas en inglés, que significa cúbico centrado en el cuerpo. Como su nombre lo indica, la celda unitaria cúbica presenta átomos localizados en los 8 vértices y un átomo en el centro. La celda unidad BCC tiene asociados dos átomos, uno equivalente a los 8 octavos de cada átomo y el átomo del centro. Tiene un número de coordinación igual de 8. El número de coordinación hace alusión por el número de átomos que rodean al átomo central por celda. En segundo lugar se encuentra la estructura BCC, que significa cúbica centrada en las caras. Por lo tanto, en cada cara de la celda cúbica se encuentra de forma central un átomo, teniendo un número de coordinación de 12 átomos en total, y en la celda unitaria cuenta con un total de 5 átomos. No todos los metales tienen una celda unitaria cúbica, como es el caso de los metales con estructura HCP, la cual las siglas significan hexagonal compacta. La base superior e inferior consisten en hexágonos regulares con átomos en sus vértices, otro plano que provee 3 átomos adicionales a la celda, ubicado entre ambos planos. Cada celda unidad equivale a 6 átomos en total. El número de coordinación es el mismo que en las estructuras FCC, siendo 12. Como se puede observar, cada estructura tiene diferencias notables, es por ello que la estructura cristalina refleja las propiedades de un metal. Los metales cuentan con una estructura cristalina definida, la BCC en el hierro, la FCC en metales como el aluminio, HCP, que está presente en el magnesio. Aquí se puede notar las distintas estructuras cristalinas por metal. Puedes poner pausa al video para observarlas a detalle. Aunque existen metales que presentan más de una forma cristalina en diferentes condiciones de temperatura y presión. Este fenómeno se llama polimorfismo o alotropía. Algunos metales que presentan esta característica son el hierro, titanio y cobalto, los cuales sufren transformaciones alotrópicas a temperaturas altas y presión atmosférica. Un ejemplo claro es el hierro, que presenta estructuras BCC y FCC en el rango de temperaturas de temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión. En realidad, como todo en la vida, no existe la perfección. Esto quiere decir que tampoco existen los cristales perfectos. Pues los cristales contienen varios tipos de defectos que afectan a muchas de las propiedades físicas y mecánicas, o también las favorecen, que a su vez afectan a muchas propiedades importantes de los materiales para la ingeniería, como la conformación en frío de las aleaciones, la conductividad eléctrica de los semiconductores, la velocidad de migración de los átomos en aleaciones y a la corrosión de los metales. Los defectos cristalinos se dividen según su forma y geometría, clasificándose en puntuales, lineales, superficiales, volumétricos. Los defectos puntuales, como su nombre lo dice, ocurren en los puntos dentro de la red cristalina, y estos mismos defectos se dividen en varios tipos. Los primeros defectos puntuales son las vacancias, las cuales son sitios atómicos en las cuales ha desaparecido el átomo que lo ocupaba. Dichas vacancias se forman durante la solidificación, al igual que pueden introducirse vacantes adicionales durante la deformación plástica, por enfriamiento rápido desde elevadas a bajas temperaturas. Algunas veces un átomo de un cristal puede ocupar un hueco intersticial entre los átomos de su entorno que ocupan posiciones atómicas normales. Ese tipo de defecto se llama intersticial. Por último, se encuentran los defectos sustitucionales, y estos ocurren cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen. Si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión.
Después tenemos los defectos lineales, los cuales producen una distorsión de la red centrada en una línea de átomos de la misma. Los defectos lineales son conocidos como dislocaciones, los cuales son defectos unidimensionales en torno a algunos átomos desalineados. Existen dos tipos de dislocaciones: las dislocaciones de línea, cuña o borde, las cuales se pueden ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, separándolo y llenando parcialmente el corte con un plano de átomo adicional. Las dislocaciones helicoidales de hélice o tornillo pueden formarse en un cristal perfecto aplicando esfuerzos cortantes hacia arriba y hacia abajo en las regiones del cristal, que han sido separados por un plano cortante. Estos esfuerzos cortantes introducen en la estructura cristalina una región de distorsión en forma de una rampa en espiral de átomos distorsionados, pero normalmente se encuentran dislocaciones mixtas, las cuales son una combinación de ambos defectos. Los siguientes defectos que veremos son los denominados defectos superficiales. Las superficies externas se consideran defectos debido a que los átomos de la superficie están enlazados a otros átomos solo por un lado. Por consiguiente, los átomos de la superficie tienen un menor número de vecinos. Los límites de grano son los defectos de la superficie en los materiales policristalinos que separan a los granos de diferentes orientaciones. En los metales, los límites de grano se originan durante la solidificación, cuando los cristales formados desde diferentes núcleos crecen simultáneamente juntándose unos con otros. La forma de los límites de grano está determinada por la restricción impuesta por el crecimiento de los granos vecinos. Las maclas o bordes de maclas son otro ejemplo de un defecto bidimensional. Una macla se define como una región en la que existe una imagen de espejo de la estructura a través de un plano o un borde. Los bordes gemelos se forman cuando un material se deforma permanentemente, que es una macla de deformación. También se pueden aparecer durante los procesos de recristalización en el que los átomos se vuelven a situar en un cristal deformado, que es una macla de templado. Pero esto solo ocurre en algunas aleaciones FCC. Y por último se encuentran los defectos volumétricos, los cuales incluyen los poros, agrietamientos, inclusiones y otras fases. Dichos defectos no se mencionarán ya que son temas relacionados a procesos como lo son la fundición, los cuales serán estudiados a detalle en los próximos videos, junto con las soluciones a dichos defectos. Ahora que conocemos de qué están hechos los metales y cómo están estructurados, tenemos que saber la relación existente entre lo micro y lo macroscópico, y esto se refleja en sus propiedades, ya que estas propiedades definen el material para sus diferentes usos. Es por eso que tenemos que ver a detalle cuáles son estas y cómo se clasifican, así que acompáñenme en el siguiente video. Muchas gracias por ver este video denominado Metales. Para más información tanto del curso como del IMEDAL, puedes encontrarnos en nuestra página web. Soy Kevin León Lascano, introduciéndote al mundo vasto de los metales.